El fauvismo fue un movimiento artístico que tuvo lugar entre los años 1904 y 1907 en el Salón des Indépendants, ubicado en París. Sus principales artistas fueron Matisse, Derain y Blaminique. El fauvismo se caracterizó principalmente por su gran uso del color, la experimentación con el dibujo y la pintura, la influencia que tuvo el arte primitivo africano en él, el gran uso de la imaginación, la subjetividad y por último la ruptura con el academia. Los temas retratados por Le Faux, las fieras, fueron los paisajes y la figura humana. Eran altamente individualistas y se destacaban por sus obras personales. Se caracterizaron por una gran presencia de la libertad de expresión, el uso de colores puros y la exageración del dibujo y la perspectiva. Dentro de los artistas fauvistas se pueden ver dos corrientes temáticas de la pintura. Por un lado, un intento de interpretar la naturaleza de modo subjetivo, manteniendo un vínculo con el naturalismo, por ejemplo, Derain y sus paisajes. Y por el otro, las escenas de Matisse cargadas de poesía y creatividad, las cuales exigían abundantes dotes imaginativos. En 1905 se expuso la obra de Matisse Lujo, calma y voluptuosidad. Utilizó el color de una manera subjetiva nunca antes vista. Lo que más sorprendió fue el dibujo. Las formas de los cuerpos femeninos se perciben más como formas que como cuerpos. La pintura juega con un papel decorativo más que descriptivo, sutiles combinaciones de colores y formas que remitían a cierta escena clásica. Derain expuso obras de paisajes con colores resplandecientes, brillantes y utilizados de forma arbitraria. En 1906, el movimiento alcanzó su clímax más alto en el Salón des Indépendants, donde Matisse dominó la exposición. Allí expuso Joie de vivre. Cada línea y espacio exponen tranquilidad y calma. Hay contorsiones suaves de las parejas que se abrazan y una explotación del uso del color. Blaminique intentó trabajar con la intención e influencia del arte primitivo y sin influenciarse por las maneras convencionales y clásicas. Le dedicó atención al arte africano. Sostenía que había sido el primero que había descubierto la escultura africana en 1904. En 1985, Matisse entró en el estudio del artista Gustave Moreau, donde ya participaban artistas que posteriormente se iban a unir al grupo. Este estudio tuvo un gran papel en la configuración de las carreras de estos pintores, dado que incentivaba que los alumnos cuestionaran la obra de su maestro, que reaccionaran contra ella y que ejerciesen su independencia. Su obra fue vista para los ojos de la época como demasiado avanzada. Los dibujos de figura humana muestran una gran cualidad tridimensional junto con sus estudios y bocetos de color. El expresionismo fue una vanguardia creada en Alemania a principios del siglo XX, y aunque gran cantidad del arte de este siglo en Europa Central fue de este género, nunca existió un movimiento llamado expresionismo como tal. De hecho, la etiqueta llegó en 1911, cuando en una exposición en Berlín se exhibieron obras realizadas por los expresionistas, quienes fueron así denominados por el público. El expresionismo moderno se caracteriza por el descubrimiento de que las composiciones abstractas podían ser tan efectivas y de gran impacto como los cuadros figurativos. Esta corriente se adentra en lo más profundo de los sentimientos, ideas y emociones del individuo, utilizando la fuerza expresiva de los colores, las formas, las pinceladas y la textura. Grandes grupos expresionistas florecieron en la Alemania moderna. Entre ellos se destacaron dos grupos de artistas. El primero fue El Puente, formado en 1905 y disuelto en 1913, conformado por un grupo de jóvenes que no tenían pretensiones estilísticas y carecían de teorías. Sus principales exponentes fueron Kirchner, Haeckel y Nolde. No tenían un programa en común, ni se declaraban leales o afiliados a nada. Esperaban que se les unieran cualquier tipo de artistas que tengan el impulso de crear. Estaban influenciados por la obra de los Fauves, descubrieron de a poco a Van Gogh y se interesaban por el arte africano y el primitivo. Se caracterizaron por sus obras con una ausencia de perspectiva, representando escenas nocturnas y marginales, experimentando con la figura humana y la libertad de expresión. El segundo grupo de artistas fue El Jinete Azul. Este fue el nombre de un almanaque que apareció en Múnich en 1912. Los principales exponentes de este grupo fueron Kandinsky y Mark. En sus obras se caracterizaron por los colores vivos, las pinceladas apasionadas y la experimentación con formas y colores, buscando transmitir emociones y sensaciones. El cubismo se caracterizó por ser un arte formalista, es decir, preocupado por la forma en las obras de arte. Con sus innovaciones estilísticas revolucionarias es considerada como la primera vanguardia, dado que terminó la ruptura estilística que ya habían empezado a introducir los artistas a fines del siglo XIX.
De la mano del cubismo, se terminó de quebrar lo poco que quedaba del legado renacentista en el arte, la perspectiva. Los creadores iniciales del cubismo fueron Picasso y Braque. Picasso comenzó pintando allí los mismos temas que le gustaban a los expresionistas: mendigos, vagabundos, prostitutas, cabarets, etc. Sin embargo, rápidamente comenzó a estudiar el arte primitivo que Matisse le hizo conocer. A partir de esta influencia, empieza a ver la posibilidad de elaborar una imagen o rostro con elementos simples de una forma más sintética. Una de las influencias directas que tuvo fue de Cézanne, de quien tomó la posibilidad de interpretar las formas de la naturaleza en cubos, conos y cilindros. Picasso mostró a través del cubismo un interés por la forma tridimensional. Creó un nuevo concepto de espacio en donde trataban de transmitir nuevas sensaciones, dando lugar a un nuevo lenguaje de volúmenes. Desaparece la perspectiva tradicional y trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. En 1909 las pinturas de Picasso alcanzan su expresión más lúcida y plena, porque en ellas se produce la más perfecta conjunción de los principios derivados del arte africano y las innovaciones tomadas de Cézanne. Por otro lado, las innovaciones técnicas y estilísticas del cubismo pueden verse con mayor claridad en las obras de Braque. Fue un pintor de paisajes y hacia 1909 se convirtió en un pintor de naturalezas muertas a la manera cubista. Realizaba composiciones con objetos cotidianos, como copas, abanicos, periódicos, etc. Fue el inventor del papier collé, una forma específica del collage en la cual se aplican tiras o fragmentos de papel a la superficie de una pintura o dibujo. Picasso avanzaba a la par que Braque, pero fue más extremista en la ruptura estilística de sus obras, tanto que en 1910 llegó a tener obras próximas a la abstracción total, una verdadera innovación para la época.